Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Alquila su barco? Levanté la vista desde la popa del barco. Los dos hombres sonreían perezosamente y llevaban un equipo de pesca terrible. Era evidente que eran turistas y daban problemas, pero normalmente tenían bastante dinero, así que dije, depende. ¿A dónde quieren ir? Era todavía media mañana, había tiempo de sobra para un viaje y para hacer de anfitrión para unos cuantos pescadores aficionados. Hemos oído que hay un gran lugar para pescar cerca de la plataforma petrolífera. ¿Puede llevarnos allí? Negué con la cabeza e intenté darles mejores opciones, cualquier otro lugar menos ese. Les dije dónde había llevado a los grupos anteriores, donde habían pescado enormes meros y atunes. Vamos, he oído que las plataformas petrolíferas son las mejores para los tiburones. Por eso queremos ir. En ese momento, puse los ojos en blanco y señalé su equipo. ¿De verdad creen que van a pescar un tiburón con esa caña? Uno de ellos se rió, aparentemente nervioso, y admitió, somos nuevos en esto. Claro que lo son. Así que escuchen a un pescador que ha estado en estas aguas más tiempo del que ustedes han vivido. No pescarán nada bueno en ese lugar. Volví mi atención al barco y pensé que eso sería todo. Se irían como todos los demás, tal vez darían una vuelta por el resto del muelle en busca de otro barco que molestar. En cambio, el otro hombre agitó unos cientos de dólares. Estamos dispuestos a pagar ahora mismo. 300. ¿300? Eso es todo. Yo cobro 300 por persona por el día. Estaba mintiendo, pero pensé que eso sería más que suficiente para hacer que se marcharan. Podemos hacerlo. Debería haberles dicho que se perdieran. En cambio, sentí curiosidad y sospecha. ¿De verdad se trataba de tiburones? Ningún alma que yo conociera estaría tan decidida a pagar tanto por una humilde embarcación de pesca. Mi barco estaba bien cuidado, claro, pero no era nada del otro mundo en cuanto a lujo se refería. Hubo una pausa, y luego el que ofrecía el dinero dijo, estamos buscando un pez específico. ¿Cuál? Díganlo ya. Finalmente, el más nervioso de los dos me dio una respuesta honesta. Hemos oído rumores de un pez enorme, un tiburón de algún tipo. Los detalles eran confusos, pero era grande. Hay una recompensa por él. Seguro que ha oído algo al respecto. Lo había oído en el bar, muy probablemente el mismo lugar donde estos dos también lo habían oído. La recompensa era buena y había hecho que algunos turistas se entusiasmaran por intentarlo. Más de $2,000 en efectivo. Pero yo había visto el estado del barco, el Endless Blue, como se llamaba. Supuestamente, ellos habían atrapado a la criatura primero. El casco tenía arañazos difíciles de describir. Apenas logró regresar a la orilla y el capitán se negaba a volver a pisar otro barco. En cambio, trabajaba en la pescadería local y bebía mucho en cuanto terminaba el día. Perdió a su mejor amigo en el mar y no podía describir lo que habían pescado allí. Solo decía que era grande y con dientes afilados. Lograron subirlo al barco, pero no pudieron retenerlo. Mató al mejor amigo del capitán antes de escapar de nuevo al agua. Tiburón fue lo primero que me vino a la mente, pero realmente no estaba seguro de eso. No conozco ningún tiburón que sea capaz de dañar un barco de esa manera, literalmente despegando largas tiras de pintura y madera. ¿Y ustedes de alguna manera creen que van a pescar un pez grande con esas cañas? Las cañas de pescar en sus manos parecían tal vez lo suficientemente buenas para manejar un pargo rojo de buen tamaño. No, estas eran solo para pasar el rato. Tenemos una caña de verdad aquí. El hombre más arrogante levantó una caja grande y admitió, queríamos otra cosa para pasar el rato mientras esperábamos al grande. Crucé los brazos pensando y luego dije, ¿y creen que dos novatos como ustedes pueden pescar algo que un pescador experimentado no pudo? Oye, ¿qué tiene de malo intentarlo? La recompensa es una locura. ¿Qué dice? Estaba a punto de decir que no, pero él siguió.
$600 ahora mismo por llevar a un par de tíos al agua. Y si solo pescamos cosas pequeñas, pues, así es la vida. Era difícil negarse. Así que, tontamente, accedí. El ataque ocurrió al atardecer, así que pensé que sería un día de trabajo fácil. Hice que los chicos me ayudaran a cargar el barco con carnada fresca y me aseguré de que hubiera suficiente sedal y anzuelos. Mientras trabajábamos, aprendí sus nombres y les di el mío. El más nervioso era Liam. El otro era Grayson, que era un poco demasiado relajado para mi gusto. No obstante, les expliqué cómo debían comportarse en mi barco y que tenían que escucharme sin importar qué. ¿Es solo usted quien maneja todo el barco, señor Blackburn?, preguntó Liam mientras yo llenaba la hielera con hielo. Asentí y revisé la popa una última vez para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Después de eso, les mostré a los dos la cabina para que pudieran relajarse o dormir hasta que fuera el momento de pescar y dije, a veces contrato a uno de los chicos más jóvenes y llevo a un grupo grande, pero aparte de eso, soy solo yo. Eso suena como un buen trabajo. ¿Sabe? Me gustaría tener un barco algún día. Miré de reojo a Grayson antes de volver a la puerta pensando para asegurarme de que teníamos todo antes de responder. Será mejor que disfrutes del agua si haces eso, dije, y agregué, van a pasar unas horas antes de que nos acerquemos a la plataforma. Si necesitan algo, estaré en la silla del capitán. Solté las cuerdas que ataban el barco y me puse al timón, preparándome para un largo día. El viaje a la plataforma petrolífera fue, afortunadamente, tranquilo. Las llamadas de los otros navegantes se disiparon. Los molestos gritos de las gaviotas se quedaron atrás, y todo lo que quedaba era el océano y sus sonidos. A lo lejos, podía ver la plataforma petrolífera, pero me tomaría unas horas acercarme. Ninguno de los hombres era un mal pasajero. Ambos se quedaron en la cabina la mayor parte del tiempo, aunque Liam a veces salía para hacer preguntas aleatorias sobre ser pescador. Le seguí el juego por un tiempo hasta que finalmente se aburrió y volvió a la cabina. El sol estaba en lo alto del cielo cuando me acerqué a la plataforma. La visión de la misma me hacía sentir inquieto, incluso en una tarde soleada. Pero apagué el motor después de mover el barco a una distancia segura. En el sonar, parecía que una buena cantidad de peces estaba cerca, pero no tantos como esperaba. Aún así, me moví a la proa del barco y solté el ancla para asegurar que las olas no nos empujaran. ¿Ya llegamos?, preguntó Liam mirando a su alrededor, agarrando los bordes de la puerta de la cabina para mantener el equilibrio. Sí, dile a tu cuerpo que sí. Me ocupé de añadir pesos a los sedales y ponerles carnada, colocando uno a cada lado para, con suerte, evitar que los sedales se enredaran. Grayson sonrió y se puso las gafas de sol en el momento en que pisó la cubierta. Estoy listo para esto. Estaremos aquí un rato. La pesca lleva tiempo y es posible que no pesquemos nada. De alguna manera, esperaba que ese fuera el caso. Lo más grande que quería pescar era un mero o un pargo, fáciles y sencillos de manejar. Al principio, nada más que unos cuantos peces pequeños, pero nada que se pudiera conservar. Había más mordiscos podridos o pequeños mordiscos, pero la caña significaba que la verdadera pesca en alta mar no iría más allá de la atracción natural de las olas. Les pregunté si querían irse, pero Grayson insistió en que nos quedáramos cerca de la plataforma petrolífera. Así que moví el barco al otro lado. ¿Cómo es que ya no está en uso? ¿Lo sabe?, preguntó Liam mientras yo lo ayudaba a ponerle carnada al anzuelo, mostrándole cómo perforar el calamar para que no se cayera. No podría decirlo con certeza, pero supuestamente hubo problemas con las tuberías. Colocaron la plataforma en su lugar, pero nunca pudieron arreglar las tuberías. La plataforma petrolífera se alzaba a nuestro lado, proyectando una sombra sobre el agua y era espeluznante en su silencio. No se oían los sonidos de los trabajadores. Solo una estructura abandonada que ya no tenía ningún uso. Había sido un fracaso enorme, recordaba de los periódicos. Se hablaba de cómo costó millones hacerla y llevarla al mar y hundirla bajo el lecho oceánico. La cantidad de tuberías que se colocaron también fue increíblemente cara, solo para que todo fuera en vano. La compañía no pudo hacer que funcionara.
Había constantes averías, accidentes industriales, y los trabajadores se negaban a trabajar, hasta que finalmente la dejaron sola. Grayson resopló, su humor se agrió constantemente con cada anzuelo vacío o pequeño pez capturado. ¿Tuberías? ¿Eso es todo? ¿Así que simplemente la han dejado aquí para que se oxide? Se podría decir que sí. Algunas compañías hablan de intentar recuperarla, pero nunca salió nada. Hoy en día, nadie se acerca a esa cosa. Eso hizo que Liam preguntara si yo había oído los rumores que rodeaban la estructura, y me encogí de hombros. Como todo el mundo. Una vez que las compañías de salvamento se retiraron o dejaron los contratos, todo el mundo empezó a hablar de para qué se utiliza realmente. Oí a alguien mencionar que los criminales la usan para esconder cosas ilegales, aunque el gobierno está haciendo experimentos allí. Liam me miró de reojo y continuó, ¿ha oído algo raro por aquí? Tuve que poner los ojos en blanco ante eso y dije, están aquí en la ciudad por diversión, ¿verdad? Dejen de escuchar a los viejos pescadores y a los chismosos y sean unos turistas de verdad, como su amigo. Eso obtuvo una respuesta cortante de Grayson que ignoré. En cambio, miré a la plataforma petrolífera y le dije, algunas personas dicen que está embrujada. Hubo algunos accidentes de hombres que se ahogaron o desaparecieron de repente durante la noche. Los hombres desaparecidos no estoy seguro, pero la gente sí se ahogó aquí. ¿Embrujada? ¿En serio? Grayson puso los ojos en blanco mientras tiraba de su caña, apoyándose en el costado del barco. Bueno, ¿qué cree usted? Me alejé de la estructura y observé a Liam lanzar su sedal. A decir verdad, no tenía ninguna razón real para no gustarme, aparte de una mala sensación. Más que suficiente para un marinero experimentado. Y eso fue lo que dije. No importa lo que piense. No me gusta la cosa, así que me mantengo alejado de ella. A menos que haya dinero de por medio. La respuesta del chico fue demasiado arrogante, pero aún así, era cierta. Mi respuesta fue igualmente mordaz. Tal vez, pero no espero que pesquemos nada aquí, así que esta será tu pérdida, no la mía. El silencio se instaló entre nosotros en ese punto. Ambos hombres intentando y fracasando en pescar algo que valiera la pena. Finalmente, Liam se rindió. He terminado por hoy. Genial, no creo que vayamos a pescar nada. Dejémoslo así. Para entonces, el sol estaba empezando a caer, así que les advertí, 1 hora más es todo lo que podemos permitirnos. Más tiempo y estaremos atracando en la completa oscuridad. Solo consigo 3 horas de pesca real. Eso es un desperdicio de $600. Me encogí de hombros, sin ceder. Está bien, como sea. Tú eres el que se negó a moverse de este lugar. Podríamos haber ido fácilmente a otro lugar, pero insististe en quedarte aquí. No me culpes. Debería haber sabido que no debía sentirme aliviado, pero no pude evitarlo. Saber que estaría lejos de la plataforma petrolífera en menos de 1 hora me hacía sentir mejor, incluso un poco mareado. Un día fácil con un buen pago, más que suficiente para pagar el resto de las facturas del mes. Le pusimos carnada a la caña grande y recogimos los otros sedales. Me sentí un poco mal por lo decepcionado que estaba claramente Grayson. Su arrogancia no se encontraba por ningún lado y, en cambio, se quedó cerca del sedal mirando al agua con el ceño fruncido y los hombros caídos. Por otro lado, su amigo parecía mucho más aliviado con la idea de volver a tierra firme, ya en la cabina y mencionando que lo despertara una vez que atracáramos. Me ofrecía arrojar cebo al agua durante la última media hora, pensando que no estaría de más intentar atar algo lo suficientemente grande como para que lo subiéramos. Al menos, los dos podrían decir que habían pescado un buen atún o incluso un tiburón. De todos modos, no quedaba mucha carnada y prefería alimentar a los peces que a los gulls o pelícanos que se agolpaban en los muelles. Sangre, sardinas y trozos de calamar se arremolinaron en el agua mientras yo arrojaba la carnada cerca del sedal, no mucho, solo lo suficiente para, con suerte, llamar la atención de algo antes de dejar los últimos trozos para el anzuelo. Voy a mirar el sonar a ver si hay algo cerca. Grayson asintió mientras tomaba la caña, enrollando el sedal con carnada de nuevo,
y luego lanzaba. Lo observé por un momento antes de ir a la silla del capitán y examinar el sonar. No era mucho. Parecía que la mayoría de los peces de la mañana se habían ido. Lo observé por unos minutos, luego miré mi reloj, que marcaba casi las 4:30. Estaríamos atracando alrededor de las 7 en este momento, pero al menos no estaría completamente oscuro. Creo que tengo algo. Eso me hizo mirar el sonar de nuevo, un poco confundido ya que nada había aparecido, pero no me detuve en ello por mucho tiempo. Volví a la cubierta, curioso por ver qué pez había enganchado Grayson, hasta que vi la forma en que estaba luchando con el peso. Él enrollaba durante unos segundos y tiraba de la caña con los brazos temblando. Rápidamente lo guié a la silla de pesca. Siéntate antes de que pierdas la caña. Lo ayudé a poner la caña en el soporte de metal y le hice un gesto para que continuara. La caña se estaba doblando bastante bien, así que le advertí, probablemente sea un tiburón. Podría cortar el sedal. Espero que no. Esto es lo que he estado esperando. Se rió y luego intentó llamar a Liam, quien respondió con un simple, buena suerte, estoy demasiado cansado, y nada más. Levántate, hombre. Te vas a perder la pesca de tu vida. No hubo respuesta esta vez y Grayson resopló, luego centró su atención en hacer que el pez saliera a la superficie. Le recordé que estaba bien si el pez decidía irse, le advertí que intentar la fuerza bruta solo lo agotaría más rápido. Si quiere correr, déjalo correr. No vas a ganar una pelea así. Descansa y luego sigue. Fue una larga pelea. Una pelea que dejé brevemente para asomar la cabeza en la cabina para ver cómo estaba Liam. Estaba tendido en una de las bancas con un brazo sobre su cara. Tienes razón. Sí, nunca antes había estado en el océano y creo que el sol me está afectando. Me miró con los ojos un poco aturdidos y fruncí el ceño, yendo a la pequeña nevera y agarrando un poco de agua. No estabas bebiendo mucha agua ahí fuera. Esto te ayudará a no sentirte tan mal. Toma. Se sentó, encorvado en su asiento, pero al menos tomó la botella, bebiendo de ella. Señor Blackburn, ¿escucha cosas aquí fuera? Esa fue una pregunta extraña y una que hizo que levantara una ceja. A veces. El océano tiene muchas cosas en él, no todas suenan bien en un barco. ¿Qué escuchaste? Dudó, girando la tapa de la botella de agua. Luego dijo, no lo sé. Fue raro, como un zumbido o una vibración. Bueno, tal vez canciones. Suenan diferentes en un barco ya que estamos en el agua con ellas. Eso tiene sentido. Solo me preguntaba, ¿puedo dormir un poco más? Bebió un poco más de la botella y la puso al lado de su cabeza, ya acostado de nuevo. Claro. Regresaremos pronto. Asintió ante eso y ya parecía estar adormeciéndose. Volví a ver cómo le iba a Grayson y miré el agua en busca de señales del pez. Pasaron otros 5 minutos más o menos hasta que la piel gris de un tiburón se hizo visible en la superficie. Ciertamente no era el más grande que había visto, pero tenía un buen tamaño. Sí, gritó Grayson, riéndose mientras se levantaba para mirar el premio que había sacado de las profundidades. Me puse unos guantes gruesos y le hice un gesto para que siguiera enrollando. Todavía le queda algo de pelea. Efectivamente, el tiburón volvió a irse hacia el fondo del océano, desapareciendo de mi vista. Agarré el arpón, preparándome, pero cuando volvió a llegar a la superficie, el sedal siguió yendo. La bobina sonó fuerte y miré hacia atrás para ver que iba increíblemente rápido antes de que se detuviera. Grayson apretó los dientes y tiró de la caña, intentó con todas sus fuerzas enrollar, pero la rueda de la caña no giraba. ¿Se quedó atascado? Siguió intentándolo, temblando por el esfuerzo, y me acerqué para tocar el sedal. Estaba tenso, sin holgura en absoluto, y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No había ningún naufragio que yo supiera para que el tiburón se escondiera o se refugiara, y la mayoría de los peces no tienen una segunda ráfaga de energía así. Dejé el arpón y agarré el sedal con ambas manos para tirar. Todavía no cedía, pero sentí algo en el sedal. Un pequeño movimiento y eso me hizo soltarlo. El tiburón seguía allí, pero no se sentía bien.
Mi instinto me decía que dejara ir al pez y que me fuera de ese lugar. Un instinto que iba a escuchar. Saqué una navaja de bolsillo y desplegué la hoja. Grayson se levantó de un salto y protestó. «No cortes el sedal. ¿Puedes subir el pez o no?» Me miró fijamente, pero se sentó de nuevo, agarrando la caña hasta que sus nudillos se pusieron blancos y realmente puso todo de su parte. Nada. El sedal no cedía. La caña se dobló bajo sus intentos, pero no se movía ni una pulgada. «¿Qué le pasa a esta cosa?», gruñó y se forzó la espalda. Volví mis ojos hacia el agua, pero el océano estaba en silencio. «Lo doy por terminado. Tenemos que irnos. Pronto oscurecerá», dije y puse el cuchillo contra el sedal. «No, dame una oportunidad. No puedes enrollarlo. Lo has estado intentando y no se mueve», Grayson respondió bruscamente. Yo le pagué, ¿no? Dije que me dejara intentarlo de nuevo. Siguió intentando mover el carrete y comenzó a quejarse de que algo andaba mal con la caña, que el carrete estaba roto. Negué con la cabeza porque este equipo era más que adecuado para un tiburón de buen tamaño. Volví a sacar el cuchillo e ignoré las protestas y maldiciones que me lanzaban. «No lo hagas». Justo cuando agarré el sedal para mantenerlo firme, se aflojó y Grayson enrolló. Apenas tuve tiempo de retirar mi mano. «Te lo dije, lo conseguí». La forma en que estaba enrollando no era correcta si el pez seguía allí. El sedal estaba entrando demasiado rápido. En lugar de señalar eso, me quedé callado y esperé hasta que algo emergiera de las profundidades. El tiburón, o más bien la cabeza, colgaba del extremo de la caña y no pude evitar un escalofrío por la espalda. Lo que sea que se había comido el resto de él tenía dientes afilados, eso es seguro. Pero se veía mal, no como una sola mordedura de un gran depredador. Parecía que había pequeños mordiscos tomados de uno en uno, trozos de carne colgando y sangre goteando en la cubierta. Los lados de la cabeza tenían largos arañazos, sacando ambos ojos y exponiendo el tejido de la mandíbula. Saqué el anzuelo de la boca y le mostré la cabeza a Grayson, quien se veía sorprendido y luego emocionado. «¡Wow! Deberíamos seguir con esto. A ver si podemos conseguir el tiburón que hizo esto. Tiene que ser el de la recompensa». No era la respuesta que yo quería, y me enojé. «Hemos terminado por hoy. Si quieres volver con otro barco, hazlo. Vamos, imagina ser el chico que trajo un enorme tiburón monstruo o algo así. ¿De verdad nos vas a hacer volver?» «Sí, lo haré». Dejando caer la cabeza del tiburón de nuevo en el agua, agarré la caña y la puse con las demás. «Este es mi barco y está oscureciendo. No me apunté para la pesca nocturna». Ignoré las quejas y fui al ancla, ansioso por terminar el día. El cabrestante para subir el ancla al barco cobró vida, el motor traqueteando por unos momentos, antes de que se estremeciera y se detuviera. Con una maldición y luego un suspiro, lo puse en marcha de nuevo un par de veces, pero se negó a ceder. El motor gimió más fuerte y lo detuve. La idea de que estuviera atascado parecía improbable. El lecho marino debajo era lodoso y arenoso, no había muchas rocas o cosas en las que pudiera quedar atrapado. Aún así, me acerqué y tiré de la cuerda yo mismo. Estaba tensa y no quería ceder. Con una maldición, di más holgura e intenté de nuevo, solo para que fuera peor que antes. Y una sensación de inquietud se apoderó de mí una vez más. Era justo como el sedal de pesca. Entonces, lentamente, el barco comenzó a moverse. Al principio, poco a poco, luego dio un tirón hacia adelante y Grayson y Liam me gritaron. Solo que yo no estaba haciendo nada. Todo lo que pude hacer fue agarrarme al pasamanos de la proa e intentar no ser arrojado por la borda. Mi corazón martillaba en mi pecho. Me quedé helado hasta que un tirón particularmente fuerte me hizo agarrar mi cuchillo y cortar la gruesa cuerda que sostenía el ancla. No fue fácil cortarla. El barco debe haber dado vueltas alrededor de la plataforma petrolífera antes de que la cuerda cediera, rompiéndose y desapareciendo en las olas. El barco se sacudió violentamente y luego se estabilizó, pero no iba a arriesgarme. Me levanté sobre mis piernas temblorosas y corrí hacia el timón. «Ustedes, a la cabina. Siéntense», le espeté a Grayson,
encendiendo los motores a plena potencia y dirigiéndome de nuevo a tierra. De hecho, lo hizo. Se sentó en el suelo y se veía pálido, las gafas de sol se le cayeron de la nariz al pecho. Usted no estaba conduciendo antes. ¿Cómo nos estábamos moviendo? Algo tenía el ancla y no lo soltaba. ¿Qué haría eso? Por una vez, una pregunta de él que era buena, pero que no tenía respuesta. Dudé y simplemente dije, nos vamos de aquí. Oigan, chicos. ¿Oyen el canto? Miré hacia atrás confundido y vi a Liam balanceándose de un lado a otro, con las mejillas rojas y los ojos vidriosos. Grayson fue quien preguntó a qué se refería, y él dio más detalles. En la cabina, puedo oír a alguien cantando. ¿Acaso parece que alguno de nosotros se lo está pasando bien? ¿Qué te pasa? No te ves bien. Grayson se levantó y le agarró el hombro a su amigo, sacudiéndolo un poco. Quédate quieto. Volveremos al hotel pronto, ¿vale? Voy a tomar un poco de aire fresco. Se alejó, tropezando un poco, aunque no estaba seguro de si era por el agua agitada o por un repentino ataque de mareo. Grayson me miró y puso una cara de preocupación, y lo aparté con la mano. No lo dejaría solo en la cubierta. En lugar de una respuesta cortante o un comentario, se fue sin decir una palabra y yo centré mi atención en regresar a la orilla. Estaba concentrado, tratando de calcular cuánto tiempo tardaríamos en volver al porche cuando Grayson gritó, «¡Detenga el barco!». Corrió hacia mí con los ojos enormes y escupió, «¡Detenga el maldito barco! Liam está en el agua». Eso me hizo poner el barco en neutral y usar el impulso para dar la vuelta. Mirando por la ventana, lo busqué y vi su camisa naranja, teniendo cuidado de acercarme lentamente para no fallar o, peor aún, golpearlo. Grayson corrió hacia la proa, inclinándose, y yo le grité, «No te caigas tú también». Lo observé mientras intentaba agarrar a su amigo, fallando y luego intentando de nuevo. «Vamos, Liam, Liam». No podía ver al chico, pero podía oír la desesperación y la súplica en la voz de Grayson. «¿Qué te pasa? Solo toma mi mano». Era un riesgo, pero apagué el motor y me metí rápidamente en la proa también, pero me detuve cuando vi la expresión de su rostro. Sus ojos estaban abiertos, la cara pálida, y nos estaba mirando, pero no nos veía. Sus brazos flotaban inútilmente a su alrededor y el agua comenzó a nublarse, lentamente y luego cada vez más rápido, volviéndose roja. Me agaché, mis manos se enredaron en la camisa, y gruñí con el esfuerzo de subir 200 libras de peso muerto. «Grayson, ayúdame». Otro par de manos se unieron a las mías y, después de un minuto de lucha, lo subimos al barco. Sangre y agua se derramaron alrededor de Liam. Tuve que mantener mi mandíbula cerrada con fuerza para evitar vomitar al ver sus piernas. Solo había estado en el agua por tal vez 5 minutos, pero apenas quedaba nada de los muslos para abajo. Trozos de músculo se contraían, los huesos rojos y expuestos al aire, la piel y la mayor parte de la carne completamente desaparecida. «Liam», sollozó Grayson, sacudiendo a su amigo que no ofrecía respuesta, solo miraba al cielo. Me quité el cinturón y lo envolví con fuerza alrededor de un trozo de la pierna buena que quedaba, espetándole a Grayson que hiciera lo mismo. Sus manos temblaban, pero logró quitarse su propio cinturón y copiar mi movimiento para la otra pierna, las lágrimas cayendo por su rostro. Era inútil mirar hacia atrás. Sabía en ese momento que era inútil. Él estaba claramente ido, pero sentí la necesidad de detener el sangrado. Nos costó a ambos volver a subirlo al barco. Grayson se sentó con él, insistiendo en que iba a estar bien. Abrí la boca cuando el canto comenzó, una especie de bamboleo y débil, viniendo del océano. Los ojos de Liam me miraron y yo le devolví la mirada, sin saber qué decirle. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, Liam comenzó a moverse, parpadeando y de repente de vuelta con nosotros. «Es tan bonito. ¿No lo oyes?». Sonrió, luego sus ojos se vidriaron y comenzó a tararear. «Sáquenos de aquí», susurró Grayson, luego miró a su amigo e intentó consolarlo. «No puedes moverte, amigo. No escuches eso, ¿de acuerdo? Vas a estar bien, te arreglaremos». Tuvo que sujetarlo.
Era la única forma de evitar que se sentara o, peor aún, que intentara ponerse de pie sobre lo que le quedaba de piernas. Me arrastré de vuelta a los controles del barco, prácticamente me arrastré por la cubierta ensangrentada y lentamente me levanté para sentarme en la silla. A la luz del sol moribundo, pude distinguir figuras en el océano. ¿Qué eran exactamente? No podría decirlo, pero había muchas de ellas. Sombras oscuras en el océano con cuerpos largos. Me concentré en los controles del barco, negándome a mirar hacia arriba y a buscar la radio. Era difícil poner en palabras lo que había pasado cuando me preguntaron cuál era la emergencia. Aparte de que había habido un accidente y tenía un pasajero herido a bordo. Todo lo que pude ofrecerle a la guardia costera cuando me preguntaron qué tan herido estaba el paciente fue, mucho. El canto nos siguió y Grayson tropezó a mi lado, mirando fijamente el agua y dijo, creo que está muerto. Vamos tan rápido como podemos. ¿Debería simplemente empujarlo al agua? Eso es lo que quieren, ¿verdad? Lo miré alarmado por la forma en que sus ojos se veían vidriosos. Ninguno de los dos somos médicos, no lo sabemos, dudé y palmeé el asiento a mi lado. Siéntate un poco. Grayson se quedó de pie por un momento demasiado largo, pero finalmente lo hizo y miró el océano con una mirada de ojos muy abiertos. ¿Sabe? Suenan bastante bonitos. No los escuches. Me acerqué y le clavé los dedos en el hombro. Escúchalos y terminarás como Liam. Aunque asintió con la cabeza y murmuró algún tipo de acuerdo, no creo que realmente me haya oído. Durante todo el viaje, habló con la canción, a veces se levantaba y miraba fijamente por la ventana, con los ojos en blanco, viendo algo que yo no podía. Me pregunto cómo sería nadar con ellos. ¿Qué crees que son? Deja de hablar, Grayson. Estaremos atracando en 1 hora. Afortunadamente, el canto cesó después de otros 30 minutos, pero no pude quitarme la mala sensación que se acumulaba dentro de mí. Ni siquiera la vista de la tierra fue suficiente para hacerme sentir mejor. Con cuidado, atrasé en el puerto donde esperaba una ambulancia. Los paramédicos no supieron qué decir una vez que vieron el estado de Liam. Lo subieron rápidamente y se lo llevaron. Tenía pocas respuestas para la guardia costera, solo pude decirles que estábamos pescando en la plataforma petrolífera. No vayan allí nunca más. Ese fue el único consejo que me dieron y escribieron algo en un informe antes de hacerle a Grayson unas cuantas preguntas. Apenas respondió más allá de que él y Liam pagaron por un viaje de pesca con la esperanza de encontrar el tiburón que destrozó el barco de pesca Endless Blue. Después de eso, los guardacostas nos dejaron en paz. Grayson continuó mirando al mar, con una mirada anhelante en su rostro, una expresión que no me gustaba. Así que le di un codazo y le ofrecí, ¿quieres un taxi? No dijo nada por un momento y solo cuando le pregunté de nuevo, finalmente respondió, no, estoy bien. Creo que voy a dar un paseo por la playa, de hecho. He oído que el océano es bonito por la noche. Protesté e intenté todo lo que se me ocurrió para convencerlo de lo contrario, pero él simplemente me hizo un gesto con la mano. Estaré bien. Gracias por el viaje, señor Blackburn. Nos vemos en el agua. Sus últimas palabras todavía resuenan en mi cabeza. William Akers estaba muerto al llegar al hospital. Los oficiales llamaron a su muerte un extraño accidente de pesca y no dieron ningún detalle real. Grayson Silva fue reportado como desaparecido la misma noche por su novia, quien dijo que nunca regresó de su viaje de pesca con su buen amigo. Y cuando la policía se presentó en mi puerta, todo lo que pude darles fue que Grayson fue a dar un paseo por la playa y que ese fue el último lugar donde lo vi en la oscuridad. No me molestaron después de eso. No he vuelto a meterme en el agua desde ese día, hace meses. Algunos de mis compañeros de pesca y capitanes me